Hola, el día de hoy descubrirás cuáles son los músculos que se mueven cuando damos un besito. Pero antes vamos a hablar acerca de los músculos de la expresión facial o de la mímica facial. En este video aprenderás acerca de quién inerva los músculos de la expresión facial, así como los diferentes grupos por los cuales se conforman. Por ejemplo, grupo bucal, nasal, auricular, orbitario, grupo del cuello y del cuero cabelludo. Y cada uno de los orígenes e inserciones de estos músculos, además de otros datos muy interesantes, así que no te lo pierdas. Durante cada segmento del video realizaremos preguntas las cuales puedes contestar en tu cuadernito y posteriormente revisar el video para confirmar las respuestas. Espero que sea de gran ayuda para tus exámenes y sin más, vamos a iniciar. Los músculos de la expresión facial derivan del segundo arco faríngeo y están inervados por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. La mayoría de los músculos de la expresión facial se localizan alrededor de los orificios de la cara y se insertan en la piel. ¿Y esto básicamente para qué? Pues para dar movimiento. Se van a dividir en varios grupos, los cuales varían según la bibliografía, pero en este video vamos a dividirlos en grupo bucal, grupo nasal, grupo auricular, grupo orbitario, grupo del cuello y grupo del cuero cabelludo. Los músculos de los labios o grupo bucal se dividen en músculos dilatadores, los cuales son el elevador del labio superior y del ala de la nariz, el elevador del ángulo de la boca, el cigomático mayor y cigomático menor, bucinador, risorio, depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, mentoniano y platisma. De estos músculos, los que se encuentran en un plano profundo son el bucinador, el elevador del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y mentoniano, mientras que el resto se encuentran ubicados en un plano superficial. Por otra parte, también existen músculos constrictores, los cuales pertenecen al grupo bucal, y entre ellos se encuentran el orbicular de la boca y el músculo compresor de los labios. Vamos al quiz. ¿Cuáles son los músculos que se encuentran en un plano profundo? ¿Cuáles son los músculos constrictores? ¿De qué arco derivan los músculos de la expresión facial? ¿Y cuál es el nervio encargado de inervar a los músculos de la expresión facial? Iniciemos con los grupos que conforman los músculos de la expresión facial. Grupo bucal. El grupo bucal es uno de los más extensos y se conforman del orbicular de la boca, músculo compresor de los labios, músculo elevador de los labios superiores y del ala de la nariz, músculo elevador del labio superior, los músculos cigomático mayor y menor, músculo elevador del ángulo de la boca, el depresor del ángulo de la boca y depresor del labio inferior, risorio, mentoniano y bucinador. El músculo orbicular de la boca se le conoce como esfínter de la boca. Las fibras musculares circundan la boca, que posee una porción marginal y una porción labial. En la porción marginal nosotros vamos a tener unas fibras que son intrínsecas y otras fibras que son extrínsecas. En el caso de las fibras extrínsecas, bueno, obviamente hay unas que son del labio superior y hay otras que son del labio inferior. Vamos a hablar inicialmente del labio superior. Las fibras extrínsecas del labio superior pertenecen al depresor del ángulo de la boca, bucinador, las partes de los haces inferiores. En el labio inferior nosotros vamos a tener las fibras del elevador del ángulo de la boca y los haces superiores del bucinador. Y me dirás, pero que no tiene sentido, como que los haces superiores están en la parte inferior. Y es básicamente porque ellos se cruzan hacia abajo, ¿ok? Como en esta imagen. Entonces por eso es que nosotros lo tenemos como que invertido. Con respecto a las fibras intrínsecas, ellos van a pertenecer a los fascículos musculares de los incisivos, los cuales se originan en el borde lateral de la fosa incisiva y van a culminar en la piel de la comisura labial. La porción marginal es el borde libre,
sus fibras se extienden en toda la longitud de los labios y se fijan después entrecruzándose con las del labio opuesto de la piel y en la mucosa de la comisura. Entre las acciones se va a encontrar el cierre de la boca, la protrusión de los labios, es decir, que pueda llegar los labios hacia afuera, ¿verdad? Y arrugar los labios, que pueda cerrar fuertemente la boca. Esa es otra de las acciones que tiene. Muy bien, después de eso tenemos el músculo compresor de los labios. El músculo compresor de los labios son pequeños haces dispuestos anteroposteriormente, es decir, de adelante hacia atrás. Y va a estar en toda la hendidura bucal a través de estas fibritas en la porción labial del orbicular. Ahora bien, esto va desde la cara profunda de la piel hasta la cara profunda de la mucosa y más que todo está desarrollado en bebés porque contribuye a la succión. Entonces todo lo que son los recién nacidos necesitan mayor actividad en cuanto a succión y por lo tanto va a estar mucho más desarrollado en ellos. El elevador del labio superior y del ala de la nariz. El origen de este músculo es en el maxilar. Va a encontrarse cerca del puente nasal, más que todo en la apófisis frontal del maxilar. Y la inserción va a ser en el cartílago nasal, en el borde posterior del ala de la nariz y labio superior. Bueno, ¿cuáles son las acciones? Pues obviamente si se llama elevador del labio superior y del ala de la nariz, pues ¿qué puede hacer? Pues nada, elevar el labio superior y dilatar lo que es la nariz. El elevador del labio superior, que es otro músculo, él se va a originar también en el maxilar, pero este va a ser lo superior al agujero infraorbitario y va a ser a lo largo del borde inferior de la órbita y va a estar cubierto por el orbicular del ojo y por el elevador del labio superior y del ala de la nariz. La inserción de este músculo va a ser en la piel del labio superior, pero en su parte lateral, y su acción es elevar el labio superior. Más nada, o sea, como se nombra, así es la acción. ¿Ya? Si es elevador del labio, pues ¿qué hace? Elevar el labio, más nada. Después de eso tenemos el elevador del ángulo de la boca o llamado músculo canino. Y adivina por qué se llama músculo canino. Pues porque el origen es en la fosa canina. En la fosa canina del maxilar. Acuérdate que estamos hablando de elevadores. Todo lo que es elevador es para el labio superior. Y todo lo que es depresor es en el labio inferior. ¿Ya? Entonces, bien, el origen es la fosa canina del maxilar y se encuentra inferior al agujero infraorbitario. Se inserta en el ángulo de la boca y en la cara profunda de la piel de la comisura y el labio superior. Pues, ¿para qué va a servir? Pues, bueno, para elevar el ángulo de la boca, ¿para qué más? Y la comisura y el labio superior, es decir, toda esa parte. Se encuentra después el cigomático mayor. El cigomático mayor se origina en el hueso cigomático anterior a la sutura cigomático temporal y se va a insertar en el ángulo de la boca. Algunas de las fibras se van a mezclar con el músculo orbicular de la boca y proporciona origen para ese músculo. Las acciones mueven el ángulo de la boca superiormente y también lateralmente. El cigomático menor, por su parte, va a estar por delante de este cigomático mayor, es decir, va a irse un poquito más hacia medial. Entonces se va a originar en el hueso cigomático, anteriormente al cigomático mayor. Y se va a insertar lateral al labio superior. ¿Cuál es la acción? Pues bueno, elevar también el labio superior. Continuemos con el músculo risorio. Esto es un músculo el cual es delgado, triangular y se le conoce como músculo de la sonrisa. Por eso es que se llama risorio. Se va a originar en la fascia del revestimiento de la glándula parótida, que sería la fascia massetérica, y se va a insertar en el ángulo de la boca y tiene como acción pues el movimiento del ángulo de la boca pero lateralmente, es decir, la sonrisa. Bien, ahora vamos con los músculos depresores, ya hablamos de los músculos elevadores y del risorio. Ahora vamos con los depresores. Cuando hablábamos de los elevadores decíamos que era para el labio superior, ¿cierto? Porque es todo lo que está por arriba. Ahora, cuando estamos hablando de depresores es hacia el labio inferior, hacia la comisura labial inferior, ¿ok? Es decir, que está por debajo del labio inferior, ¿ya? Primero vamos a iniciar con el depresor del ángulo de la boca. Este depresor del ángulo de la boca se le denomina también músculo triangular de los labios. Dirás, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, él tiene como unos orígenes y unas inserciones un poquito extraños, porque vamos desde la mandíbula y llegamos hasta la parte superior, hasta todo lo que es la
la parte nasal del cartílago nasal y del labio superior. Y sí, yo te acabo de decir que los depresores son todos por debajo del labio, ¿ok? Pero recuérdense que hay músculos que se extienden un poquito más y forman parte del orbicular del labio. Entonces, esas extensiones no van a ser frecuentes en todos los músculos, pero en algunos casos sí puede existir. Vamos a hablar entonces cuáles son los orígenes e inserciones del músculo depresor del ángulo de la boca. Recuérdate que se denomina triangular de los labios y que va a ser antagonista al músculo elevador del ángulo de la boca. Él se va a originar a lo largo del área próxima a la línea oblicua de la mandíbula, que es esta que está aquí, en su parte anterior, inferiormente a la inserción del músculo depresor del labio inferior. Después de eso se va a insertar al ángulo de la boca y algunas fibras se van a mezclar con el músculo orbicular de la boca. Entonces, cuando yo me mezclo con este músculo orbicular, yo estoy haciendo el origen para este músculo orbicular. Es decir, yo estoy originando el músculo orbicular a partir de estos haces del músculo depresor del ángulo de la boca. Por lo tanto, del orbicular de la boca, cuando lo veamos, van a ver que es un grupo de otros músculos. Es decir, está originado por varios músculos, no es nada más el orbicular. Estoy originando este músculo y después de eso, este músculo va a seguir de largo. ¿Hasta dónde? Hasta la piel del cartílago alar, ¿ya? Y la otra parte hasta el labio superior. Entonces, si estás viendo el dibujo, ¿verdad? Ese es su nombre. O sea, su nombre es triangular porque el origen es la base del triángulo y la inserción sería el vértice. Entonces, por eso se llama triangular. Y bueno, ¿cuál sería la acción? Pues obviamente la depresión del ángulo de la boca y ser antagonista del músculo elevador del ángulo de la boca. Es decir, que la acción es contraria al músculo elevador del ángulo de la boca. Vamos con el depresor del labio inferior. Ese se denomina cuadrado del mentón. Aquel era triangular, este es cuadrado. El origen es básicamente la mandíbula y va a estar inferior al agujero mentoniano y anterior a la línea oblicua de la mandíbula. Y su inserción va a ser en la piel del labio inferior. Entonces, aquí, pues obviamente, ¿cuál es la acción? Pues deprimir el labio. Después tenemos el mentoniano, que se usa más que todo para realizar pucheros. ¿Sí? Cuando los niños hacen pucheros y todo esto, ese es el músculo mentoniano el que está funcionando. Y también se le conoce como borla del mentón. Él se va a originar en la fosa incisiva de la mandíbula. Recuérdense que ya todo es inferior. Y se ubica en la eminencia alveolar de los incisivos y los caninos. Se va a insertar directamente en la piel del mentón. Y tiene como acción la protrusión del labio inferior, así como elevar el mentón. El bucinador tiene un origen en el rafe pterigo mandibular, los bordes alveolares del maxilar y la mandíbula. Entonces, fíjate que el bucinador es un músculo que, como bien nosotros hablamos desde antes, es un músculo profundo. Su inserción es profunda. Y bueno, básicamente va a estar en donde están los cachetes. Entonces, algunas fibras de este bucinador se van a mezclar obviamente con el músculo orbicular y obviamente va a proporcionar el origen para el músculo orbicular. Y entre las acciones, pues, si se encuentran los cachetes, ¿cuáles crees que sea la acción? La masticación, el mantenimiento del bolo alimenticio entre las mejillas y los dientes, ¿verdad? También puede ser la expulsión forzada del aire y también puede ser la succión. Entonces, vamos a nuestro quiz. ¿Cuál es el músculo cuadrado del mentón? ¿Cuál es su origen y cuál es su inserción? ¿Cuál de los dos músculos cigomáticos se originan anterior a la sutura cigomático-temporal? ¿Y cómo están conformadas las fibras intrínsecas de la porción marginal del músculo orbicular del labio? Finalmente, indica cuáles son los músculos que conforman al grupo bucal. Acuérdate que hay una parte que son dilatadores, escribe cuáles son los dilatadores. Hay otra parte que son los constrictores, escribe cuáles son los constrictores. Y de los dilatadores, indica cuáles están profundos y cuáles están superficiales. Eso es muy importante. Sigamos con el grupo nasal. Este posee dos músculos que son el músculo nasal y depresor del tabique. El músculo nasal posee una porción transversa y una porción alar, pero ambas se van a originar en el maxilar. ¿En dónde? O sea, ¿en dónde yo lo puedo ver en el maxilar? Pues básicamente en el surco nasolabial,
Pero también tenemos que recordar, o sea, que acabamos de decir que son 2 porciones, ¿no? Entonces van a tener 2 inserciones diferentes. La porción transversa se va a insertar por una parte en el músculo del lado opuesto, ¿ok? Y por otra parte se va a dirigir al surco nasolabial. Aquí en el surco nasolabial las fibras, o sea, las fibras inferiores que tiene este músculo se van a insertar en la cara profunda de la piel y las fibras superiores van a continuarse con los haces del depresor del tabique. Por su parte, la porción alar se inserta en el cartílago alar mayor y se fija en la cara profunda del tegumento. Cada una de las porciones van a presentar diferentes acciones. Por ejemplo, la porción transversa va a comprimir la narina, mientras que la porción alar dilata la narina. El siguiente músculo es el depresor del tabique o músculo mirtiforme. Este es aplanado, cuadrilátero y se extiende desde el arco alveolar y borde posterior de las narinas. Se va a originar en el maxilar, en la parte inferior de la fosa canina y la eminencia alveolar, y se inserta en el tabique nasal. Bueno, aquí como ves, se va a fijar en la caja profunda de la piel, ¿ok? O sea, todo está por la parte profunda de esta piel. Va a revestir el subtabique, el borde posterior de las narinas y también tiene continuación con los haces posteriores de la porción transversa del músculo nasal. Las acciones pues básicamente son estrechar la narina, tirar del tabique nasal anteriormente y ser antagonista al dilatador de la narina. El músculo prócer, también denominado procero o piramidal, son 2 haces carnosos pero delgados de músculo. Estos se van a encontrar superiormente al dorso de la nariz, a cada lado de la línea media. Su origen se encuentra en la parte inferomedial del hueso nasal, en la apófisis lateral del cartílago del tabique nasal. Esos 2 van a ser sus orígenes. Ahora bien, sus inserciones va a ser en la piel del puente de la nariz, en donde se entrecruza con las fibras del frontal. Su acción es juntar la piel produciendo arrugas transversales sobre el puente de la nariz. Bien, entonces continuemos con el grupo orbitario. El grupo orbitario también se denomina grupo de músculos de los párpados y de las cejas. Y se conforman, según algunas bibliografías, por el occipito frontal, el prócer, el orbicular del ojo y el corrugador de la ceja. Según otras bibliografías, se coloca el occipito frontal en un grupo separado del resto. Si se acuerdan que al principio lo dijimos. Entonces, bien, vamos a iniciar con el músculo orbicular del ojo. Este músculo se va a conformar por varias porciones, que son la orbitaria, la palpebral y la profunda. Y estas a su vez se subdividen en otras porciones. Vamos a iniciar con la porción orbitaria. La porción orbitaria se va a originar en la apófisis frontal del maxilar, en la porción nasal del hueso frontal, en el borde superior del ligamento palpebral medial. En esta el tendón es directo del orbicular, ¿ya? Y en el borde orbitario, desde la inserción del ligamento palpebral medial hasta la escotadura supraorbitaria. Esos van a ser los orígenes de la porción orbitaria. Ahora bien, las fibras de este músculo orbitario se van a insertar alrededor de la órbita, cubriendo inicialmente el borde orbitario superior. Después de ello va a contornear todo lo que es la comisura lateral y van a cubrir el borde inferior. Y finalmente se van a insertar nuevamente en el ligamento palpebral medial. Ahora bien, ¿cuál es la función de esta porción? El cierre forzado del ojo, ¿ok? Cuando cierras muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, esa es la porción que ayuda a cerrar. Bien, después de eso vamos a tener la porción palpebral. Su origen es el ligamento palpebral medial, ¿ok? Y se va a insertar en el rafe palpebral lateral. Hasta ahí todo bien, ¿ya? Pero nosotros tenemos que recordar que esta porción se va a dividir en 4 partes. La parte marginal, que va a ser la parte marginal preciliar. También tenemos otra que se llama retrociliar, la porción preceptal y la pretarsal. Entonces, bien, la porción marginal preciliar está formada por 2 fascículos. Estos se ubican anteriormente a los bulbos pilosos de las pestañas, desde el ligamento palpebral y la cresta lacrimal posterior, a todo lo que es ese hueso cigomático y todo esto, insertándose por un tendón. ¿Okay? Después de eso tenemos la porción marginal retrociliar.
esta va a tener inserciones análogos a la porción preciliar y es posterior a los bulbos pilosos de las pestañas. Se le conoce también como músculo de Riolano o de las pestañas. Después tenemos la porción pretarsal. La porción pretarsal se encuentra en la cara anterior de los tarsos y se va a insertar medialmente en el tendón directo del orbicular. La porción preseptal se encuentra anterior al tabique orbitario y está formada por las fibras anulares, las cuales se insertan medialmente en el ligamento palpebral medial y sobre la cúpula del saco lacrimal. También se le conoce como músculo tensor de la cúpula del saco lacrimal. Estas dos últimas porciones se van a insertar lateralmente en el ligamento palpebral lateral. Y su acción básicamente es el cierre suave de los párpados, es decir, cuando nosotros parpadeamos. Es de recalcar que la porción orbitaria se adhiere a la piel y la porción palpebral se separa de los tegumentos por un tejido celular laxo. Finalmente, la porción profunda o lagrimal también se le denomina como músculo de Horner o lagrimal posterior. Va a tener su origen en el hueso lagrimal, en la cresta lagrimal posterior, posteriormente al tendón reflejo del orbicular. Cubriendo la capa posterior del tendón, llega al extremo lateral del ligamento palpebral medial y allí se va a dividir en dos partes. Cada una de esas partes va a acompañar al fascículo fibroso de terminación del tarso correspondiente. Su inserción es en la fascia del lagrimal, alrededor del conductillo lagrimal, ¿okay? Aquí en donde está esto, aquí. Esta extremidad medial de los tarsos, donde se mezclan con las fibras del orbicular. Obviamente, si nosotros lo encontramos cerca de nuestra fascia lagrimal, ¿verdad? En donde está el conductillo lagrimal, pues ¿cuál sería la función de este? Pues sí, ayudar al flujo de las lágrimas, ¿ya? Entonces, esa es la porción de Horner o la porción más profunda y bueno, y su acción. Continuemos con el corrugador de la ceja. Este músculo es aplanado, delgado, se extiende a lo largo del arco supraciliar. Su origen es el hueso frontal en el borde supraorbitario, en su parte medial, ¿ok? Y se encuentra cubierto por el músculo frontal, por la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo y finalmente se inserta en el centro de la ceja. Aquí en el centro de la ceja, ella se va a entrecruzar también con el frontal y con el orbicular. La acción de este músculo es tirar de la ceja medial e inferiormente. Es decir, que cuando nosotros descendemos la ceja, esa es la función. Para entender los orígenes e inserciones del músculo occipitofrontal, primero debemos repasar qué es aponeurosis epicranial o la galea aponeurótica, ¿okay? La aponeurosis epicranial o galea aponeurótica es un centro tendinoso donde se insertan los músculos frontales, occipitales y auriculares. Es decir, que hay muchos músculos que se pueden insertar aquí. Y la cara superficial está unida a la dermis mediante unas trabéculas que son trabéculas conjuntivas, las cuales van a atravesar todo lo que es el panículo adiposo. El occipital, ¿verdad? Va a ser la porción posterior del occipito frontal, ¿ok? Y el frontal, pues va a ser la porción anterior de este músculo. Entonces, bien, aquí nosotros estamos hablando del músculo digástrico. Recuérdense que cuando nosotros separamos el músculo mediante un tendón, es un músculo digástrico. Pero este músculo digástrico va a ser plano, va a ser delgado y va a ser cuadrilátero. Cada uno de sus vientres va a estar formado por dos músculos, es decir, que van a ser dos occipitales y dos frontales. La porción frontal tiene el origen en la galea aponeurótica y la inserción en la cara profunda de la piel. ¿En qué parte? Pues básicamente en la región de la ceja, en la región intraciliar, ¿sí? En donde se entrecruza con las fibras del orbicular, del supraciliar y del corrugador. La acción de este músculo es elevar las cejas y arrugar la frente. Cada vez que estamos pensativos o cada vez que estamos sorprendidos, ¿sí? Ahí arrugamos la frente gracias a este occipito frontal. Ahora bien, la porción occipital va a tener su origen en la línea nucal superior y en la apófisis mastoide. Y la inserción va a ser directamente en la galea aponeurótica. Su acción es arrugar, pues, el dorso de la cabeza. Eso, bueno, no todo el mundo lo puede lograr, pero hay unos que sí pueden lograr arrugar
la parte posterior. ¿Okay? Entonces, bien, vamos a nuestro quiz. Con respecto al orbicular, ¿cuántas porciones tiene la porción palpebral? ¿Cuál es el origen e inserción del músculo de Horner? ¿Qué es la aponeurosis epicranial o galea aponeurótica? ¿Cuáles son los orígenes e inserciones del músculo nasal en sus dos porciones? Muy bien, continuemos entonces con el grupo auricular. Sé que este video es súper extenso, pero es que son bastantes músculos de la expresión facial. Entonces, el grupo auricular son un grupo que ya no se encuentra desarrollado en seres humanos. En seres humanos son unos músculos muy rudimentarios, son delgados, ¿ya? Pero antes, hace millones y millones de tiempos atrás, estos músculos permitían la dilatación del conducto auditivo externo y contribuían también a los movimientos de la oreja. Entonces, si tú ves a tu perro, ¿verdad?, o a tu gato o a algún animal, sí puedes observar que ellos dirigen las orejas hacia donde está el ruido, ¿ok? Entonces, en animales estos músculos sí están muy desarrollados, pero en nosotros ya no, porque ya no necesitamos en comparación a ellos. Ya estamos involucionados, ¿ok? La porción anterior tiene el origen en la galea aponeurótica o la aponeurosis epicranial, y su inserción va a ser en la espina anterior del hélix y en el borde anterior de la concha auditiva, ¿ya? Su acción principal es tirar la oreja hacia adelante. La porción media también se origina en la galea aponeurótica o aponeurosis epicranial, de la cual ya hablamos, y se inserta en la parte superior y medial de la oreja. Allí, bueno, hay una fosita triangular en donde está el antehélix y bueno, y básicamente la acción de este músculo es tirar la oreja, pero superiormente. En la porción posterior nosotros tenemos un origen de la apófisis mastoides, ¿ya? Va a encontrarse inferior y lateral de las inserciones del occipital. Y su inserción se encuentra en la parte posterior de la oreja, donde está esa convexidad, ¿verdad?, de la concha de la oreja, en donde ella se inserta, ¿ok? Donde este músculo se va a insertar. Ok, la acción de esta, bueno, si el anterior tiraba anteriormente, el medial superiormente, pues el posterior va a tirar de la oreja, pero hacia posterior, hacia atrás, ¿ya? Bien, ya para terminar vamos a representar el grupo del cuello. El grupo del cuello solamente se va a conformar por un músculo, y ese músculo se llama platisma. Él se va a originar en la fascia de la parte superior del músculo pectoral mayor y del músculo deltoides, la cintura escapular. Y se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula. Se va a entremezclar con los músculos depresores y el mentoniano, ¿okay? Los músculos mentonianos, porque igual hay uno de cada lado. Y algunas fibras también se van a mezclar con la piel del cuello y la parte inferior de la cara, con fibras que se van a ubicar en la comisura labial, piel de la mejilla, ¿okay?, en toda esa parte. ¿Cuál es la acción? Pues arrugar la piel del cuello. Pasemos entonces a las mímicas que se pueden realizar con estos músculos. Cuando hablamos de la mímica de la alegría, van a intervenir varios músculos. Ahora bien, esto depende, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una sonrisa falsa o pequeña, allí la que va a tener acción es la porción alar del músculo nasal, también el risorio y el orbicular de la boca. Ahora, si es gran alegría o es una sonrisa completa, una sonrisa verdadera, se va a contraer el cigomático mayor, el orbicular del ojo y además de eso los que ya mencionamos anteriormente. Pero ¿tú no te has preguntado qué ocurre con esas personas que tienen un huequito al sonreír? Si va a llegar a desaparecer o no, si se realiza la bichectomía. Bueno, muchos tienen esta pregunta y no va a desaparecer con la bichectomía, ya que si tenemos este huequito representa el espacio entre el cigomático mayor y el músculo risorio. Bueno, es algo inconstante que se presenta en algunas personas. Con respecto a la mímica de la tristeza, en esta podemos evidenciar la acción de varios músculos, como lo son el cigomático menor, ya que tira hacia abajo el orbicular del ojo, corrugador de la ceja, el orbicular del ojo, el elevador del ángulo de la boca,
el orbicular de la boca, el depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca y el mentoniano. También tenemos otra mímica que es la mímica de la tensión. En la mímica de tensión podemos evidenciar el frontal porque obviamente levantamos las cejas, ¿verdad? El corrugador de las cejas por lo mismo porque estamos levantando esas cejas. Orbicular del ojo, cigomático mayor, depresor del tabique y orbicular de la boca. Bien, vamos a nuestro último quiz y vamos a responder nuestra pregunta de la introducción. ¿Cuáles son los músculos que se ven involucrados en la sonrisa? En ambas situaciones, tanto cuando es completa como cuando es incompleta. ¿Cuáles son los orígenes e inserciones de los músculos auriculares? ¿Cuáles son los músculos involucrados en la mímica de la tristeza? ¿Cuáles son los músculos involucrados en la mímica de la tensión? Bien, para responder la pregunta del inicio, con respecto a los músculos faciales, los que se mueven durante un besito son el músculo orbicular de los labios, el cigomático mayor y menor, el elevador del labio superior, el depresor del labio inferior y el depresor del ángulo de la boca. Sin embargo, en total se mueven 168 músculos, que son de otros grupos, los cuales vamos a ver mucho más adelante. Espero que este video te haya servido de mucho aprendizaje. Nos vemos en la próxima.